Bienvenidos, buenas tardes. Es la 1 de la tarde, arranca Málaga en blanco y negro. Ya saben que es la cita que tienen todos los miércoles con las imágenes antiguas de la ciudad, de la provincia, en la que recuperamos todas esas imágenes para entender nuestro pasado y ver cómo estamos ahora en el presente. Unas imágenes que son posibles y que siempre nos trae cada miércoles José Enrique Sánchez. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un miércoles más en esta cita con la historia de nuestra ciudad y nuestra provincia. Además, hoy tengo que reconocer, José Enrique, que me hace especial ilusión por el tema que vamos a tratar, que es el de la empresa de autobuses Portillo, que yo lo recuerdo perfectamente, y además porque tenemos aquí de comentarista a Carlos Sedano, que saben que es compañero nuestro de la casa. Carlos, bienvenido. Bien hallada, y además a mí me encanta, tú lo sabes que lo hemos hablado muchas veces, esto de recordar las cosas que nos afectaban cuando éramos jóvenes y teníamos el recuerdo, a mí me gusta. Si encima ya de algo que tiene que ver con el mundo del motor, pues todavía mucho más. Del que sabe muchísimo, como todos ustedes saben. Claro. Que veía yo en la documentación, José Enrique, que empezó la empresa a funcionar en 1922. Sí, efectivamente, en 1922 la crea el señor Portillo y le pone nombre a la empresa. Y bueno, y es de una forma, un lujo tener, digamos, o poder rememorar empresas que han sido símbolos del progreso y el desarrollo en nuestra provincia, como es la de Automóviles Portillo. Y bueno, y Carlos, es estupendo el que esté aquí como experto y conocedor, además de esta empresa y de los familiares, porque la empresa se crea en 1922 por el señor Portillo, pero cuando fallece, pues hay otro empresario malagueño que es el que, digamos, adquiere las acciones y se queda con Digamos ellas. que fue Ricardo Villar fue el que le dio peso a esa empresa, porque esa empresa, originalmente, que era de este hombre de Francisco Portillo y una hermana, que eran los dos se llamaban Portillo, crean la empresa en 1920 y lo que tenían era básicamente esperar a una cosa que antes se decía mucho, que me den una concesión para poner un estanco, para poner algo. En aquella época que te dieran una concesión para hacer una línea de transporte era como que te tocara la lotería. Y esta familia lo consiguió en el año 1922 y la línea esa fue, nunca mejor dicho, Málaga, la línea de la Concepción. Ese fue el recorrido, que ahora hablaremos, si queréis. Que se tardaban nada más y nada menos que 12 horas. Eso, y ahora os voy a explicar más detalles de esas 12 horas, porque es digno de... Es curioso, ¿no? Sí. Sí, ahí tenemos una fotografía de la familia Portillo con el primer vehículo de la empresa, 1922, y el que está subido ahí en el pescante, en la tabla de acceso al conductor, es el señor Portillo precisamente. Y una empresa que se crea, como decía Carlos, con la primera línea desde Málaga hasta la línea de la Concepción, no hasta Algeciras. ¿Por qué? Pues porque Gibraltar estaba al lado. Algeciras todavía no se había desarrollado como un puerto, como una ciudad comercial como las que hay hoy en día, y era Gibraltar la que no había reja y había un cierto público inglés con algo de poder adquisitivo que iba precisamente a la línea de Concepción. Esta familia, que se llamaba Padilla, el fundador, y su hermana, que tenían la mayoría de las acciones, hay documentos al principio que decían que eran de Huesca, de la provincia de Huesca, de Aragón, pero no eran de Huesca, eran de Huéscar, con una R, que es un pueblo de Granada, que está aquí al lado. Entonces hay documentación al principio que habla de Huesca, y no son de Huesca, eran de aquí de Granada, y ellos fundaron la empresa y la tuvieron pues prácticamente hasta después de la guerra, en que con muchos problemas y con graves problemas económicos, pues Ricardo Villar, que era un empresario de Murcia, o sea, el original de Murcia, se vino aquí con un socio, y ese socio y él pues compraron esa parte de acciones a la familia Portillo, perdón, a la familia que tenía originalmente la de Huéscar, y al final ellos son los que lanzaron la empresa y digamos que durante 60 y tantos años le dieron el nivel que ha tenido hasta el año 2001 que vendieron. Bueno, Carlos hablaba de anécdotas de esa primera línea, tenemos ahí un grabado de la época. Eso es lo que iba a contar. Exactamente, en la que, digamos, el autobús y los vehículos a motor, pues al llegar al río Guadiaro tenían que cruzar en barcaza, porque no había puente como existe en la actualidad. El Guadiaro es donde está Sotogrande. Sí. Allí está ese río que ahora mismo está encauzado, pasa la autopista por encima y no te enteras. Ni lo ves. En aquella época llegabas y allí se acababa el mundo. Es decir, y tenías que irte hasta la orilla siguiente, que eran unos 80 metros, porque en aquella época, como todos los ríos, llevaban agua, ahora no llevan agua. Y la verdad es que era una parte del viaje de esas 12 horas, pues 1 hora y pico era solamente cruzar eso.
Claro. Curiosísimo. Sí, se cuenta la anécdota de uno de aquellos viajeros ingleses románticos de principios del siglo XX que decide ir en el autobús porque le dicen que va a tardar 5 horas, el ferrocarril tardaba 12, porque claro, Málaga, Bobadilla tenía que ir hacia Ronda, ese giro tan importante que hay para poder llegar por la costa, y entonces decide ir en autobús, y el autobús, vuelca en la barcaza, y entonces, bueno, pues tarda... Se hunde. Se hunde. Directamente. O sea, es la forma en la que había de poder llevar la línea de autobuses hasta ahí. Y bueno, esta es una estampa de los años 40 de Málaga, lo que es hoy en día la plaza de la Marina. De la Marina, sí. Antigua plaza de la Marina. Antigua plaza de la Marina, donde estaban la parada de los autobuses, entre ellos los de Portillo, claro. Hay que recordar que las primeras unidades de los autobuses de Portillo, cuando era de la familia de Huéscar, eran hispano-suiza, que era una marca española muy conocida en aquella época, y además no solo muy conocida, sino muy prestigiosa a nivel internacional. Fue una marca que después derivó en vehículos de lujo, de superlujo, hasta finales de los años 30, en la que entró en crisis y prácticamente desapareció. Después fue ganando peso en vehículos ya más modernos. Estos pueden ser de los años 40, 50. Hablamos de vehículos que eran algunos de la casa Ford, pero después ya fueron pasando una época con muchos Pegaso, y acabaron también con Mercedes, que eran los vehículos más que han tenido mejor. Estamos hablando de autobuses siempre, sí, que han tenido. Y yo quiero recordar, José Enrique, que tenían ahora unos 200 autobuses aproximadamente, y operaban unas 90 líneas en la actualidad. Bueno, en la actualidad hablamos desde el año 2001, que la familia Portillo, o sea, Ricardo Villar en concreto, vende a un grupo inversor, a un grupo financiero, que es quien la vende finalmente a Avanza, que es quien la opera en este momento. Claro. Hemos visto antes en la otra imagen, el hecho de que los autobuses no es como ahora, tanto los urbanos como los interurbanos llevaban el chofer y el cobrador, o sea, llevaban el conductor y el cobrador. Hoy en día pues no es así, el mismo conductor hace de las funciones mixtas, y bueno, pues aquí es ya los años 50 y algo donde Portillo empieza esa línea para convertirse, yo creo que en una de las más importantes, sí, del transporte de pasajeros que hubo en España. En Andalucía eran las dos, compartían una parte con Alsina Grael, porque Portillo llevaba la parte oeste, la que iba hacia Cádiz, y la Alsina era más la parte este, la que iba hacia Almería, Murcia, que era la que operaban los dos. Además, a mí me hace gracia esa foto. Yo, una observación que hago es que esos autobuses no tenían ventanas. Es decir, que te subías en ellos y lo que te cayera. Es decir, si hacía frío y te ibas a la línea 12 horas, pues ya te tenías que abrigar, ¿no? O sea que imagínate cómo iría el tema. Claro, vamos, era... bueno, igual que en el ferrocarril, pues, la carboncilla, claro, de la locomotora, tal, o sea, había que adaptarse, ¿no? Y esta otra imagen que es también muy curiosa, que fíjate que este es el puente sobre el río Guadalhorce, a la altura de la Azucarera. Fíjate que el ancho que había era un carril. Un carril. Es decir, que tenías que esperar que pasara el que venía para pasar tú, pero es que ese puente estuvo hasta el año 54. Es decir, que ha sido relativamente cerca. Ahí lo vemos perfectamente. Ahí está dándole... Claro, si te tocaba el burrito delante, pues claro, ahí por preferencia, por el código de circulación, el que tenía que pasar primero era el coche de caballos y después el autobús, ¿no? Pero parece que el autobús aprovechó, se metió detrás del mulo y dijo, aquí me meto, aquí me cuelo. Pues estos son, de alguna forma, inicios imágenes un poco anecdóticas de esos comienzos de Portillo, pero tenemos afortunadamente una película, parte de una película documental que se rodó en el año 72 con motivo de los 50 de las bodas de oro de Portillo, y bueno, recoge cómo, iban todas las líneas, cómo eran las paradas, cómo fue esa evolución ya en el mundo del turismo, porque estamos año 72, en el que la eclosión del turismo, es la máxima. Entonces vamos a ver imágenes y las vamos también comentando. Bueno, esta es Esta ha sido la cochera, prácticamente hasta hace relativamente poco, la cochera general, en la carretera de Cádiz. Esto nos permite ver también, el tráfico y la carretera de la época. Esta es la carretera de Torremolinos, la curva llegando a Torremolinos, cuando hoy en día, es prácticamente ya una especie de bulevar, ¿no? Y era esto, todo lo que es la costa, como decía Carlos, pues era prácticamente la concesión de automóviles de Portillo, que eran azules, a diferencia de los rojos de Alsina Grael, que tenían la otra parte. Y aquí estamos viendo, pues,
cómo eran esos autobuses y los destinos. Estamos viendo Benalmádena, estamos viendo Fuengirola, o sea, que todas las localidades mijas estaban cubiertas por este servicio. De hecho, quiero recordar que todavía en la grabación de este reportaje el tren de Fuengirola todavía no estaba inaugurado. El tren de Fuengirola, quiero recordar que se inauguró en el 74, 75, y ahí la única forma para ir a Marbella y toda esa zona era el autobús. No había otra forma si no tenías vehículo, y mucha gente no tenía vehículo en aquella época, ¿no? Bueno, estamos viendo, fíjate, esa carretera 340. Eso es la zona del casino sí, lo que sería Benalmádena Costa. Sí, correcto. Con esos 4 carriles en algún sitio y 2 carriles en nada, porque claro, el pasar por Fuengirola significaba un embudo de que 4 carriles pasabas a 2. Y esto es en los años 70 en los que ya Portillo empieza a remodelar todas sus estaciones en todas las localidades, sobre todo las de la costa, ¿no? Esta es la nueva estación de autobuses de Portillo en Fuengirola, y desde aquí, bueno, pues seguiremos avanzando hacia Marbella. Esto es la parte Viria, de los Pinares del Viria, exactamente, la zona que aún afortunadamente se conserva como zona verde parecida. Y tal. De hecho, esas 2 torres son el Hotel Don Carlos. Efectivamente, esta es la parte del Hotel Don Carlos, y bueno, esta carretera 340 donde no había separación entre los 4 carriles y que, bueno, hoy en día siguen habiendo afortunadamente menos accidentes, pero en aquella época era muy... Eso generó muchos accidentes precisamente porque cuando pones 4 carriles sin separación física, cualquier despiste es un choque de frente, ¿no? Un choque de frente. Más el cruce de las salidas, ¿no? Que cruzabas 2 carriles más el tercero para incorporarte. Y bueno, esto fue la verdad que arquitectónicamente fue una innovación en la estación de autobuses de Marbella, en la que pasó también de lo que era el propio centro de la ciudad a este edificio que era más funcional de la época. Quizás ahora podamos verlo un poco, digamos, reducido, antiguo, pero en aquel momento fue una innovación arquitectónica. De hecho, la parada de Ricardo Soriano ahora creo que todavía se sigue utilizando por la empresa nueva, por Avanza, pero creo que esa parada que hay en la avenida Ricardo Soriano todavía se sigue utilizando de ese diseño original que era de Portillo, precisamente. Y desde aquí, de Marbella, pues había otra serie de líneas que iban a Ojén, que iban a todos los pueblos, a Ronda, es decir, que era una parte, digamos, estratégica de Marbella como continuidad. Y esta es la parte ya hacia Estepona, donde también se hace una nueva estación de autobuses, es decir, que son los años 70 los que marcan el desarrollo máximo de Portillo. De hecho, toda esta zona en este momento es peatonal ya. Estepona ha peatonalizado todo este paseo y ya hay que hacer la circunvalación por encima, no se puede pasar por ahí, todo es peatonal, ha quedado precioso, por cierto, y está justamente ahí donde está esa estación de autobuses, ya es peatonal, ya no pasa ningún vehículo desde hace 4 o 5 meses. Claro, es la evolución de lo que hablábamos de Málaga en blanco y negro, del ayer al hoy, ¿no? Claro. Esa carretera estrecha, sobre todo al pasar por las localidades, porque no había forma de doblarla. Claro. Yo recuerdo de pequeño llegar a la Plaza Costa del Sol de Torremolinos, que estaba el guardia en medio de un pequeño estante, y él estaba allí dirigiendo el tráfico, y tú estabas allí esperando que bajara uno de un lado y otro, y era un cruce en cruz totalmente, ¿no? Y eso ha sido hasta el año 70, 71. Además, es un servicio que no era solamente para turismo, es que fundamentalmente era para trabajadores. Era el boom del empleo en la costa, y no todo el mundo tenía ya vehículo propio con el que desplazarse. O sea, todavía la célebre época del 600 estaba empezando ahí, y Portillo cubría un servicio de los trabajadores, pues además que tenían funcionando la línea de Torremolinos 24 horas. Sí, porque había mucha gente que trabajaba en hoteles, o camareros, o gente que trabajaba, y evidentemente pues, muchos vivirían en Málaga capital o en el entorno de Torremolinos, y para desplazarse por la costa la única forma en aquel momento de los años 70 era el Portillo, ni siquiera el autobús, era el Portillo. Voy a coger el Portillo. Esa era la expresión absolutamente habitual. Sí, además yo creo que esa denominación, tú que estás en el mundo del motor, es como muchas veces alguna de las piezas se le denominaba como la marca, ¿no? O sea, el Bendis, ¿no? O me voy a tomar un Danone, ¿no? Un Danone, exactamente. Al final, pues aquí era el Portillo, porque era el medio de transporte, ¿no? Y bueno, nos hemos quedado ahí en Estepona, y recordábamos al inicio que la línea seguía hasta la línea de la Concepción, era originariamente, pero ya en los años 60-70 Algeciras toma un auge importante, y la línea principal pues se hace desde Málaga hasta Algeciras. Y bueno, vamos a recorrer y vamos a llegarnos a esa bonita también localidad gaditana, porque también era destino de Portillo.
estampa ya, digamos, clásica de la ciudad de Algeciras, con su puerto y lo que es la zona de embarque. Era un punto en el que ya comienza el tráfico marítimo, se desarrolla muchísimo y bueno, pues Algeciras se convierte en este punto de destino de los autobuses Portillo, y ahí al fondo pues el Peñón de Gibraltar. Siempre recordando que hasta Algeciras no había ni un kilómetro de autovía, ni siquiera la vía era duplicada, era una carretera de un carril, eso lo ha sido hasta el año... Pues hasta el año 97, 98, es decir, era un carril. Hasta el 97, 98 era una carretera de un carril que iba prácticamente desde Estepona hasta Sotogrande como un primer tramo, y después de Sotogrande, o sea, San Enrique Guadiaro hasta Algeciras, que era un camino de una... Era un terreno complicado e incómodo, y sobre todo en autobús se hacía muy largo. Yo creo recordar que el Málaga-Algeciras completo con paradas eran 3 horas y media, 4. Sí, aproximadamente eran 3 y media. Yo tengo la anécdota que tenía familia, unos tíos míos en Algeciras, y con 4 o 5 años me enviaba mi padre de vacaciones y me ponía al cargo del chofer. Del conductor. Del conductor. Y entonces, bueno, pues era una cosa que hoy en día sería impensable, ¿no? O sea, mi padre sacaba el billete de... Cuídeme usted al niño, ¿no? Y tal, y entonces, el señor Bonilla, recuerdo el nombre porque además estaba escrito en el asiento del conductor, y bueno, pues eran las 3 o 4 horas que él se encargaba de, en Estepona y tarde, de llevarme al servicio si tenía ganas. Y esto es la línea, o sea, desde Algeciras pues se seguía manteniendo la línea, digamos, de autobuses hasta esta localidad. Decía antes Carlos que este trayecto Málaga a la línea también era en la época de lo que se llamaba el extrapelo, ¿no? Sí, porque claro, en aquella época ya la línea ya se destacaba precisamente por ser un sitio muy cercano a Gibraltar. Era habitual que si ahora nos parecen cosas en Gibraltar, en cierto modo un poco más barata por la diferencia entre la libra y el euro, en aquella época lo era muchísimo más. Hablamos de verdad una diferencia entre la peseta y la libra absolutamente abismal. Entonces era muy habitual ir a Portabaco y hacerse un viaje en el Portillo para ir a Portabaco precisamente a Gibraltar. Claro, y luego además en la época de la posguerra, que había una falta de productos importantísima, digamos, porque bueno, estábamos en una crisis, allí se podían encontrar, había todo. Entonces, bueno, el autobús de la línea Málaga, pues había un personaje que está por ahí en alguna crónica que le llamaban Pepe el Penicilina, porque traía hasta penicilina, o sea, traía medicamentos, traía mantequilla, traía los chocolates, y en el los autobús... chocolates los recuerdo yo, y no hace tanto, ¿eh? Y en el autobús era normal el tráfico de esas maletas con doble fondo, muchas veces con la connivencia probablemente de algunos de los una ayudita, ¿no? De algunos de los donativo. Aduaneros y tal, pero digamos esos autobuses tenían un tráfico increíble de mercancías que no eran declaradas, claro. Es una, digamos, bueno, son esas estampas. Y hablábamos antes de Portillo como Torremolinos, y bueno, tenemos imágenes de esa estación, porque en Málaga estábamos justo en calle Córdoba, que cuando hoy, pues, digamos, comentas o recuerdas... Sí. Toda la calle Córdoba eran autobuses azules. Azules, exactamente. Con ese Portillo que era también el directo, porque el de Torremolinos había uno que iba haciendo paradas intermedias, y luego estaba el directo, que era un poquito más caro, pero te llevaba de una manera inmediata hasta la ciudad. Y tenemos imágenes también de esa calle Córdoba y de esos autobuses. Venga. Yo el directo lo he cogido para ir a la discoteca Pipers. Claro. Que era la forma cuando no tenías a nadie que te llevara en moto, el autobús no tenía otro remedio. Claro, y bueno, una línea también que estaba era la del aeropuerto, que era también una función importante, la de los pasajeros que venían hacia la ciudad. Y bueno, ahí nos hace recordar pues la torre del control aeropuerto, lo que es esta rotonda donde está la San Miguel y lo que era la Coca-Cola, que era ahora es un puente que va el tren por encima, claro. Exactamente, hay una rotonda, digamos, importante como nudo de comunicaciones hacia lo que es Aquí volvemos a ver estas instalaciones que luego se han convertido, si yo no recuerdo mal, ¿no?, en unos grandes almacenes de estos bazar chinos, exactamente. Sí, pero gigantesco, porque eso tenía 12.000 metros, o sea, era brutal. Después yo sé que ahora ya ni siquiera es el bazar, ya hay otra cosa. Sí. Parece que se han promovido ahí viviendas o algo, pero... Y esto, bueno, pues lo que es la carretera de Cádiz, que ahora tenemos un solo sentido en salida, pero que en aquel entonces, bueno, y aquí la parte de Molleredia, que
No ha cambiado mucho, ¿eh? Muelle Heredia no ha cambiado mucho. No, efectivamente, Muelle Heredia no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es esta calle Córdoba, con ese toldo que había. Bueno, aquí tenemos imágenes de la Plaza Marina, pero digamos esa calle Córdoba con ese toldo que te protegía durante la cola de espera del autobús. Los aparcamientos en la Plaza de yo la Marina. yo tenía, en el 72 yo tenía 8 años, es decir, yo recuerdo perfectamente, yo vivía en aquella época en el centro, en calle Madre de Dios, y recuerdo perfectamente ese reflejo que estamos viendo en la cámara, me hace trasladarme totalmente. Y luego la ampliación de líneas hacia pueblos del interior, que hemos visto ahí pues la zona del Guadalhorce hacia Cártama, Laurín de la Torre, o sea que esta se sigue manteniendo, estas paradas se siguen manteniendo ahí en el Muelle Heredia, pero que las de calle Córdoba, bueno, pues hoy en día sería impensable, sí, ¿no? Estaban realmente los coches llegaban, los autobuses, desde la esquina con la alameda principal hasta prácticamente delante del teatro, lo que es ahora el Teatro Sojo. Sí. Estaban, toda esa parte derecha estaba llena de autobuses, es decir, que era la parada habitual. Tú mira la cola, que es digamos el imperio económico que se montó alrededor de Portillo. Yo digo económico por la facturación y el volumen la cantidad de empleados que había, era impresionante, ¿no? Yo sí recuerdo, porque yo conozco bien, no a Ricardo Villar, a padre que lo conocí ya muy al final de su vida, pero sí conozco a sus hijos, que han sido 2 empresarios del motor aquí en Málaga. De hecho, han tenido los 2 concesionarios que ha habido allí, frente al aeropuerto, Autovisa. Autovisa es Automóviles Villar, por Villar, que eran el propietario, Ricardo Villar, y Conimotor, el concesionario Mazda, eran de la familia precisamente, que después, bueno, pues digamos que hicieron más incursiones en otros negocios, que no eran solamente los autobuses, llegaron a tener varias empresas, y siempre yo... Lo que he oído de todos los de aquella época, gente mayor, algunos que ya han desaparecido, siempre me decían lo buena persona, lo magnífica persona y lo querido que era Ricardo Villar, que era el fundador, Ricardo Villar padre, que era el fundador de la empresa en los años 40, después de la guerra, que fue el que se vino aquí todo. Me decía que era una persona excepcional, una persona cariñosa, bondadosa, que para cualquier problema que tenía sus empleados siempre estaba. Y de hecho, me consta que se hacían cosas específicas más para homenajear a Ricardo Villar, que ya nos dejó hace un tiempo. También porque era como se suele decir, un empresario de los de la época, que no se arredraba en meterse debajo de un autobús. Correcto. Si había una avería. Sí, o sea, sí, que digamos, también entendía... Daba el ejemplo. ¿no? Sí, o sea, que digamos, totalmente. estaba en esa parte, bueno, lo que hoy sería, ¿no?, la responsabilidad social corporativa, ¿no? Esa parte de la empresa cara hacia los empleados, pero era un personaje que estaba, digamos, allí a pie de cañón, ¿no? Y hablando de esa parte social, no solamente con los empleados, ya traeremos en otra ocasión, de este mismo reportaje, hay una imagen de una excursión de los niños que estaban en el Hospital Civil, en la unidad de poliomielitis, y organizan una excursión con 4, 5, 6 autobuses con 200, 300 niños para ir a Tívoli. Y entonces son unas imágenes entrañables. Claro. Y bueno, pues las traeremos Tívoli también en en su 72 momento. estaría recién abierto, porque Tívoli abrió en el 71. Claro, o sea sí, exactamente. O sea, digamos que fue, digamos, están las imágenes ahí, y bueno, en otro de los programas la traeremos pues porque efectivamente esa labor social de alguna manera pues estaba ahí. Hay que recordar que Ricardo Villar fue el dueño, bueno, el propietario de Portillo durante mucho tiempo, fue también presidente del Real Aeroclub de Málaga, es decir, era un excelente piloto privado de avión, que ganó 2 vueltas a España en el año 70 y algo, 74, 75, y también era muy bueno jugando al tenis, es decir, que era un hombre multifacético en todo, además de, insisto, de ser un buen empresario, arriesgado, pero bueno, para ser empresario tienes que arriesgar siempre, y él arriesgó precisamente. Se vino de Murcia sin nada, solamente con una pequeña cantidad que otro socio de Murcia le dijo: vete allí a ver si consigues algo, y consiguió montar una empresa que ha dejado esta impronta en la historia de Málaga. Sí, luego ya posteriormente, bueno, los vaivenes económicos son los que son, y luego pues esto pasó a otra... y en el año 2001 vendieron la empresa a un grupo inversor. Esta empresa en 2007 lo vendió a un fondo de inversión, y finalmente en 2011 aproximadamente lo compró Avanza, que es una empresa estatal, que es la que se ha quedado, digamos, con todas las líneas que son concesiones administrativas y que explota evidentemente bajo el nombre de Avanza, que es ahora mismo la corporación que lo tiene, pero originalmente son todas las líneas que tenía precisamente Portillo. Pues nos estamos quedando ya sin tiempo. José Enrique, Carlos, yo no me quiero despedir sin lanzar la pregunta que saben que cada semana les hacemos sobre las imágenes que hemos visto para que puedan entrar en el sorteo de la colección de DVDs. José Enrique. Bueno, hoy sí que es sencillita, ¿eh? Vamos a preguntarle a nuestros espectadores pues que nos
digan algún municipio, alguna ciudad a la que Automóviles Portillo llegaba con sus servicios. Muy fácil. Bueno, muy fácil. Ya saben que si quieren participar nos pueden escribir por WhatsApp al 608-065-028 para entrar en el sorteo de esta colección de DVDs. Y la semana que viene, José Enrique. Pues la semana que viene vamos a intentar darle un puntito de ánimo a los aficionados al fútbol de Málaga. Bueno, ¿qué falta hace en la situación en la que está en Málaga? Vamos a tener de contertulio a Daniel Marín, que era el editor de la revista La Bombonera, y vamos a traer imágenes que recuerden que cuando el Málaga desapareció como Club Deportivo Málaga, el Atlético malagueño en tercera división, pues en 6 años llegó a segunda B, segunda A y se consigue volver a primera. Y vamos a traer los goles y las imágenes y las celebraciones de esos ascensos, a ver si terminamos la temporada con que, digamos, todos puede volver a conseguirse. Oye, pues me parece muy acertado, José Enrique, por tu parte traerlo la semana que viene. Aquí estaremos para mostrárselo a todos los malagueños. Muchas gracias, José Enrique. Carlos, ¿qué te cuento? Muchísimas gracias, es un placer. Encantado de estar aquí. Y a todos ustedes ya saben que tienen otra cita con Málaga en blanco y negro el miércoles que viene a partir de la 1. Gracias.